cita médica. Dígame, ¿qué le sucede? Bueno, Julio. A ver, aquí ya entramos en tema complejo. Lo que queréis hablar es con uno de los más... Se ríe, se Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Post Grana. Hoy para hablar de un partido difícil de ver en el que el Real Murcia empató contra el Villarreal B. Buenas noches, Ago Miralles. Buenas noches. Buenas noches, Javier Brocal. Buenas noches. Y bueno, como decía, un partido jodido, la verdad. Creo que ha sido probablemente el peor partido de la temporada del Real Murcia. La verdad que llevamos poco, por así decirlo, pero bueno, un partido que yo creo que a la gente le dejó muchas dudas, pero hoy vamos a analizar más en profundidad y vamos a sacar, supongo que algún punto positivo que hago decir. Estamos a lunes, ¿eh? Y bueno, no sé, así por empezar, un empate que yo creo que salvamos de milagro, ¿no? Sí, al fin y al cabo un empate que llega con un milagro, una jugada que yo creo que ni siquiera tenía mucha idea, o sea, balón a la olla, la gana Héctor, que bueno, ya hablaremos de la posición de central y demás, la mete Palmer. Yo creo que rara posición de Flacu. Sí. Yo creo que no lo anula porque hay un jugador del Villarreal en medio. Y esa creo que es Estoy su de acuerdo excusa. en que fuera de juego, vamos. Es clarísimo, pero creo que al haber un jugador del Villarreal en medio, pues yo creo que eso le mete la excusa, ¿no? Pero bueno, un partido del Murcia bastante malo, creo que el peor que hemos visto en este inicio de temporada, donde más carencia le hemos podido ver ante jugadores que tampoco eran, no sé, por así decirlo, la kriptonita, por decirlo de una manera, de Alberto González y Anchón, porque yo veía muchas carencias que le tiraban balones a la espalda y sufrían mucho. Y en ataque vi poca idea, ¿no? Poca idea por parte de los centrocampistas. No conectaban con los extremos, no había ningún centro del campo. Flaco no llegó a tener prácticamente ni una ocasión. Y no sé, posiblemente no, el peor partido de lo que llevamos de temporada. Sí, totalmente. No, y además, a ver, lo bueno es que es el peor partido y llevamos 4. O sea, sería mucho más preocupante si llevásemos 15, pero sí. O sea, no deja de ser preocupante que en la jornada 4 veas peores cosas que, por ejemplo, viste en los primeros 20 minutos de Marbella. Te da rabia porque más cuando has recuperado Mollita, cuando creías que el medio del campo lo iba a tener un poco más atado, aunque es cierto el principio del partido pues fue como todos los principios de partido que hemos vivido hasta ahora, pero claro, se queda en eso, se queda en solo el primer tramo del partido y tú no puedes sobrevivir o sobrellevar un partido entero con eso y más cuando, como decís, hay una cantidad de carencias ofensivas que no las hubo en los otros partidos, porque por lo menos te agarraba que tenías tus 8 o 9 ocasiones medio claras por partido, pero ahora no hemos visto ni eso. Una pena, igual que perdimos 2 puntos en Madrid el otro día, pues se ganó uno y de aquella manera el otro día. Lo mejor para mí del partido sin duda fue Héctor. Yo creo que la lesión de Jasso al final ha sido una puerta que se cierra, ¿no? Para abrirse una ventana, como se dice. Pero, vamos, lo mejor dentro de lo peor, lógicamente. Y bueno, lo mejor es que Ragreb se ha suscrito, 25 brazos, muchísimas gracias. Y dice que esto solo puede mejorar. Y es verdad. O sea, el juego del equipo, yo creo, como estamos diciendo, es el peor de la temporada. Y creo que volvemos a repetir errores de los anteriores partidos que ya destacamos la semana pasada con el tema del centro del campo. El gol del Villarreal B además viene de una pérdida de Isi ahí en una salida que parecía sencilla pero se complica en un momento.
Volvemos a tener esos espacios en la zona del centro del campo que nos cuesta mucho recuperar balones y correr hacia atrás. Entonces vuelve a pasar lo mismo, vuelve a tener dudas y el centro del campo, que es verdad que Mollita para mí fue uno de los mejores. Para mí está en el top 3 de jugadores del partido, ¿no? Y bueno, tiene esas dudas, pero Isi yo creo que sale muy señalado de este partido. También creo que no estamos viendo a un gran Isi porque está jugando fuera de posición. Está siendo el pivote posicional siempre cuando nada más lejos de la realidad. Y si lo vimos el año pasado y el anterior, era un jugador muchísimo más creativo que destructivo. Pero bueno, a ver qué pasa con Antonio David. El otro día entró unos minutos. Es verdad que al principio con muchas dudas. De hecho, el primer balón que toca, yo creo que a todos vamos, se nos cayó el alma al suelo. Y bueno, luego tenemos el tema de la defensa, que ahora si queréis entramos más en profundidad, pero o sea, tenemos una mala suerte con las lesiones de los centrales que bueno. Ojo, se suscribe Víctor Tárraga, desde aquí un Se dignó besazo Toño a para él. repetir directo. Y dice que me he dignado a repetir directo. Hombre, ya estamos currando, chaval. Ya está bien. Y bueno, o sea, no sé, creo que la culpa de todo esto, sinceramente, es de Álvaro Coso, que vino a ver el partido. Sí, Entonces, nada, totalmente de acuerdo. va agafando equipos allá por donde va. El otro día el Sporting, bueno, lo del Sporting fue curioso. Pero bueno, que nada, la culpa es suya y si queréis pasamos a mirar un poquito más del partido en la parte del resumen. Que bueno, ahora Sí, puntualizo una cosa con el tema del resumen y vamos a meter transición. la verdad que nos ha mirado un tuerto, ¿eh? Con tema de lesiones, pero en todas las facetas, centro del campo, defensa, de ataque. Solo falta que en portería tocamos madera. Que no se nos lesione ninguno de los dos, porque si no ya No, ya estamos nos da hambre. apañados. No, y sobre todo en ataque. O sea, si se te van Flacu o Pedro Benito y ahora mismo se te va medio ataque, pero literalmente. O sea, el tema de las lesiones de la defensa, hay gente que dice, no, es que esto se veía venir, es que la planificación es malísima. No puedes esperar que dos centrales se te lesionen de la rodilla. O sea, no hay planificación que te salve de eso. Claro, claro. O sea, Totalmente. tiene A mí a es verdad que- Andrés o Héctor como cuarto central, que ahora van a tener que asumir responsabilidades, pero es que, ¿qué hace? Me refiero, lo de Anchón tiene muy A mí mala pinta, la verdad. Hoy se supone que le han Sí. hecho pruebas, no sabemos el alcance todavía, pero es que tienen muy mala pinta, ¿eh? Ya lo decíamos. Y A mí bueno, es que, no voy a mentir, que Savalic me daba miedo antes de para mí era el que empezar menos la confianza temporada. me daba de los tres también. Exactamente. Pero, joder, creo que respecto a su anterior temporada se merecía ese voto de Merecía. confianza. Exactamente. Pero Sí. sí que para mí era como la incógnita entre esos tres, porque creo que Anchón, el año pasado vimos un Anchón muy errático, pero yo seguía viendo cualidades que podían explotarse, sobre todo en salida de balón, que es muy superior tanto a Saelgic como a Alberto. Entonces, pues, Sí. es una putada. Desde aquí un abrazo a Anchón, amigo del programa, que lo tuvimos en la sala de cata. Y nada, mucho ánimo y ojalá sea lo menos posible, aunque ya digo que tiene muy mala pinta. Y Pero es bueno, que lo claro, nota lo que. al instante, ¿eh? Sí, sí. Y lo que decía Abo, que se abre una ventana. Es verdad que nos han dado con la puerta en los morros, pero se abre la ventanica así pequeña, un ojo de buey ahí, que puede ser Héctor, ¿no? Que a lo mejor tenemos ahí central, que para mí, la verdad que tiene muy buena pinta. Pero bueno, paciencia, cabeza y a ver cómo sale. No sabemos si va a ser el titular por delante de Andrés o qué va a pasar. A mí me da la sensación de que sí, yo no sé a vosotros. Sí, totalmente. Sí, porque ya lo ha demostrado Echeverría tanto en pretemporada como ahora, que Héctor está por delante ahora mismo de Andrés López. Es cierto que no sabemos si Andrés López está al 100% de sus Que parecería capacidades que para... no, parecería que no por tema de Claro, convocatoria y tal. por eso. Entonces, pues a lo mejor luego si Andrés López estuviese al 1000 por 1000, sale por delante. Pero a día de hoy, tal y como está Héctor, de la confianza que transmite en el campo y demás, yo creo que sería el titular. Yo creo que la planificación está más enfocada, o sea, el fallo de la planificación está más enfocado
en el tema de los extremos que en el tema de la defensa, porque pues igual que se te lesionan 2 centrales, se te lesionan 2 laterales derechos y te quedas sin Claro, lateral Sí, claro, derecho. o sea, eso es mala suerte. Si El año tienes dos pasado, laterales en vaya. plantilla y se te lesionan los dos, eres el gafe del siglo, ¿sabes? Eres el Real Murcia, podría ser. Sí. Y bueno, luego también tiene para la posición de central 2 opciones que serían tal vez Sekou y Antonio David, que los dos han jugado a lo largo de su carrera algunos partidos ahí, pero ya estaríamos hablando de parche, estilo Mier, lateral izquierdo, etcétera. Y hablando de Mier, fue titular por delante de David Vicente. Para mí, gran partido de Jorge Mier. Si no fue el mejor, fue el segundo mejor, bajo mi punto de vista. Y luego por banda izquierda un Cristo que empezó muy bien para mi gusto. La primera parte de Cristo fue muy buena, pero la segunda lo vi un poco desinflado. Es verdad que, hilando con otro tema, acompañado en esa banda izquierda por un Pedro León al que ahora os preguntaré vuestras opiniones, pero bajo mi punto de vista se le ven cada día más las costuras. Sí, es que, a ver, encima es mal fin de semana si comparas con Pablo de Blasi, ¿no? Por tirar aquí de cercanía y demás, pero la sensación de que no está para 45 minutos, que debería estar para a lo mejor 10, 15, 20 como mucho, pero no para 45. No sé por qué a lo mejor no se le da la oportunidad lo que es tanto a Sarabia, tanto que se la hemos visto en pretemporada, no sé por qué ahora no lo estamos viendo, sobre todo porque ahora es cuando más hueco hay, ¿no? Hay más carencias. Álvaro Bustos también lo quitó en el descanso, Isi Gómez también, no sé, en plan, habría que probar también cosas distintas, ¿no? Si vemos que en la segunda parte no te sale Pedro León, a ver, prueba con la siguiente, el próximo partido, no te estoy diciendo titular, pero que hay que darle confianza también al chaval, al igual que se le dio a Toral en su momento, pues también hay que dársela a Sarabia, pero Por es cierto, lo que hemos dicho, ¿no? noticia de ¿Qué? última hora, tuit de Ángel García de hace un minuto, que dice que no le extrañaría que el central que fiche el Real Murcia sea Pablo Martínez, central del Deportivo el año pasado, que pese a ese nombre creo que es francés, parece surrealista. Pero eso, ha sacado ese nombre. Y bueno, lo que tú decías de Álvaro Bustos, Sarabia y demás, hay que decir que Álvaro Bustos estuvo a punto de no jugar de titular, estuvo con molestia en el calentamiento, lo estuve viendo porque me gusta mientras pronto, y estuvieron calentando tanto Sarabia como Pedro León como si fuesen a jugar. Finalmente Bustos jugó, pero yo creo que estuvo regular, la verdad, la primera parte. No apareció prácticamente. Tal y como nos estaba acostumbrando a ser un jugador muy incisivo por banda y poner al mínimo 2 o 3 centros por parte el domingo, o sea, el viernes, perdón, no se le vio. Y no sé si tiene relación con esas molestias. Y bueno, luego tiene pues ese cambio de Pedro León en el 45. Acabas también con Juan Carlos Real en el campo, que nosotros el año pasado ya hablábamos de ese Juan Carlos Real, Pedro León, los dos a la vez en el campo. Parece que pierden mucho, pierden muchas piernas. Pero bueno, no sé, creo que ahí tenemos problemas. Porque Es que Sí. el equipo me pareció muy predecible. En todo lo que intentaba, por el centro Egay no llegaba a conectar con nadie, todo prácticamente siempre era por banda, ¿no? Siempre se intentaba buscar, sobre todo al final de la primera parte se notó como funcionó mucho la pared Mollita con el extremo, que fuese Jorge Mier o fuese David Vicente, y en banda izquierda exactamente igual, ¿no? Balón para Cristo Romero, Cristo Romero busca espacio y busca un centro, no sé, creo que el Real Murcia fue muy predecible. Y ese creo que es el mayor problema, ¿no? Que ahora mismo la única idea, o al menos que se ve en muchos partidos, es banda y centro. Y arriba pues está Sí. Flaco para rematar y poco más. no, y A mí Flaco me le llegaron 2 balones y uno de ellos casi mete un Por eso. golazo. O sea, que fue un pase increíble Sí. de Jorge Mier a la espalda de la Pero, defensa. ¿y cómo llegan? Me refiero, porque tú no ves Se en tiene que ningún buscar momento en el él, que se tiene que buscar él claro, el movimiento y veas tal. tú, mira, un juego un poco más elaborado de lo normal, o que vean que a lo mejor el Villarreal está abusando mucho de los extremos y diga, venga, vamos a pausar un poco el juego, ya sea Mollita, ya sea Easy, un par de pases para atrás, ¿sabes? Amasar un poco el juego, no ir tan como pollo sin cabeza en el medio del campo, que es algo que se está viendo muchísimo. El que no haya explosividad en las bandas es algo que como dice Javi, al final somos hiper predecibles en ataque, porque si tus bandas son como son, porque no son extremos puros, o si tienes un extremo puro
como Bustos, pues a lo mejor no te llega bien, pues yo qué sé, ten otro plan B. Es lo que no vimos tampoco el viernes, un plan B tanto de estilo como de personalidad. Y eso al final, pues hizo que el Murcia no estuviese bien prácticamente en ningún momento del partido. ¿No os parece que el hecho de no tener a Zeca, como dice aquí Pedro en el chat, no deberías conllevar 100% la convocatoria de un Luizinho, por ejemplo? Porque es que Ojalá. para bandas Mm. solo te queda la opción Pedro León y Sarabia en su caso. Pero Sarabia no está contando. No me meto en decisiones del entrenador porque yo no les veo entrenar. No he visto lo suficientemente a Sarabia como para saber si va a ser la solución, ¿no? Pero si no le da esos minutos no lo va a poder saber. Pero bueno, no sé. Y claro, es eso. Si no mete a Sarabia, no va a meter a Luizinho, entiendo. Pero no Claro. sé. Sí que lo que tiene es buscar algo distinto, ¿no? En plan, Luizinho, pues al fin y al cabo, también Es distinto. yo lo veo que es distinto exactamente a otro perfil. Creo que también otra idea que buscaba, o otro plan B, que durante algunos minutos se vio contra Atlético de Madrid, pero era Bustos por la derecha. En algún momento se le pudo ver, pero claro, si las opciones se te van cayendo y se van al descanso y demás, pues al fin y al cabo eso es que no hay más opciones, ¿no? Tampoco vimos que el Murcia probase con un 4-4-2. No sé si me explico. Al entrar Sí, a jugar mira, Real ya justo- perdimos la doble referencia con dos arriba, ¿no? Mm. Un Cadorini, un Seiram o incluso Pedro Benito arriba, ¿no? Eso me costó Veíamos mucho verlo. justo en pantalla a Cadorini que he puesto esa foto por ese tema, que vas perdiendo, porque al final fuiste perdiendo toda la segunda parte, y no tiras de un Cadorini que al final, pues si quieres jugar un poco más directo, te puede bajar balones o peinar para que Flaccus las corra, no sé. Creo que hay otro caso de que parece que el entrenador o no cuenta con él o no lo ve preparado para tener esos minutos. Entonces, otra posición en la que tal vez te vea un poco cojo, ¿no? Porque solo tiene a Flaccus, porque Ekain de momento no está jugando de delantero. Schalke tampoco juega de delantero y Sí, encima se Pues se ha lesionó. tocado. sí, Pedro pero Benito no lo has puesto de delantero tampoco, porque solo está jugando yo banda. pienso lo mismo. Si tú en verano y al finalizar el mercado confías y dices que confías en lo que tienes, y Confía además de lo verdad. haces ver, ¿no? Supuestamente confiabas tanto en Cadorini como en Seiram. Básicamente porque si no confías en Seiram, el primer partido no es titular y yo qué sé, mete ahí un parche, un Pedro Benito y a Pedro León en derecha, cualquier cosa así. Pero que de repente haya jugadores que aparezcan y desaparezcan de tal manera, también es un poco raro. Y como ha dicho Víctor en el chat, que el otro día los cambios fueron hombre por hombre. Y si tú Sí, no se busca quieres, nada y tú vas diferente. perdiendo, claro, tú vas perdiendo y necesitas algo porque el partido se veía que no era superior. Si tú eres superior, puedes hacer hombre por hombre porque el juego va a seguir siendo el Claro. mismo. Pero si no lo eres, necesitas un cambio, un No, si algo está diferente. atosigando, si está atosigando, pero es que el Murcia fue mucho mejor en la primera parte, pese a ser una mala Sí. primera parte, Mm. que en la segunda. Mm. Es que en la segunda no genera absolutamente nada más allá del gol y el gol anulado a Flaccus, que bueno, ese gol anulado también dio que hablar la captura de Javi en Twitter, porque la verdad que estaba muy, muy, muy justito, ¿eh? Yo creo que puede Bueno, ahí. ser, pero muy Es justito. que yo ya, eso tienes que analizarlo pensando ya en que a los árbitros le han dicho que si no lo ves claro, no cambias la decisión. Claro. Entonces, al fin y al cabo, ya sabes que yo cuando lo vi a instante dije, mira, no lo va a dar, porque esté en fuera de juego o no, por sea por milímetros, no tiene una imagen tan clara para que diga, no es fuera de juego, es fuera de juego. Entonces, pues al fin y al cabo, yo creo que si llega a darlo y no llega a anularlo de primera, yo creo que no lo anula, pero bueno, tampoco puede depender de eso, ¿no? Generan muy poco en la segunda parte, que fueron 2 tiros, como mucho, dando gracias, Sí, peligrosos, me y refiero. también el posible penalti sobre Héctor, que para mí es, pero no le enseñan la toma buena, no se No la sé, a mí enseñan al tampoco. árbitro. Y luego un debate que saca aquí Rafa en el chat, que es lo de jugar en el medio campo con 3. Yo soy fiel defensor de que hay que jugar con 3 centrocampistas, porque nos está costando una barbaridad el sacar la pelota o el tener el control de la pelota durante más de 20 segundos. Una posesión larga llevamos sin verla muchísimo tiempo, cuando el Murcia se supone que la idea de juego debería ser esa. Y el mediapunta no está participando, porque es que Cain lleva 2 partidos que habrá jugado 5 pelotas.
en total. Sí. Sí, si vas a jugar sin un pivote puro, sí. O sea, jugar con 3 sí porque necesitas superioridad. Contra el Marbella, el Murcia estuvo encerradísimo una vez el Marbella vio cómo jugaba el Murcia. El Murcia ya jugó a lo que quería, a merced del Marbella, y todo porque fue superior en el medio del campo. Y como no tenía un Sekou, un Antonio David o un perfil de pivote, pues al final, si te generan superioridad, tú no dominas el medio del campo, que es lo que le pasa al Murcia a estos partidos. Si no vas a jugar con un Sekou, pues juega con 3. Ahora, si vas a jugar con un pivote defensivo puro que te dé esa libertad y el oxígeno, más el apoyo que te puede dar Jorge Mier o David Vicente, pues yo creo que en ese caso sí podría jugar con 2. Pero todo depende de ese perfil, a mi gusto. A mí, una cosa que justo lo acaba de comentar Víctor en el chat, y no quiero entrar ya con esta palabra en la jornada 4, pero a mí mi sensación es que van con el pie encogido, con un poquito de miedo a no jugársela. Mira que así Joseba dice mucho lo de arriesgar, lo de vamos a ser más valientes, vamos a ir más para adelante. Yo al menos eso lo vi al final de la primera parte, donde el Murcia decidió hacer pases más bonitos, paredes, jugar un toque, que daba alegría ver al equipo cuando terminó esa primera parte, pero es que ahora yo hay momentos que los veo que digo, mira, no quieren arriesgarse a un pase entre líneas, no quieren darle velocidad al juego, hay veces que sí, que el equipo lo hace, pero son destellos, pero a mí mi sensación, no quiero entrar a hablar de presión, pero que a veces mi sensación es esa, ¿no? Que tienen miedo a fallar. La P palabra. Que no quería decirla ya, pero... Bueno, pues se suscribe con el Prime Ismaelicho, muchísimas gracias, 10 mesazos. Y J. Torrano, muchísimas gracias, Torrano, desde aquí un besazo para él, que es un crack. Y bueno, lo que estábamos diciendo. Y un nombre propio que quiero sacar también respecto a esto del centro del campo, que sería el nombre de Joao Pedro Palmer, que el otro día sale, creo que con una actitud valiente. Se le ve pues que intenta siempre ir para arriba, presionar lo más arriba posible y demás. Además, con un Antonio David que le cubría un poco la espalda, entonces tenía esa libertad de ir hacia arriba, tanto en la presión como con balón. Y encima marca el gol del empate con su celebración. Me encanta la celebración, hay que decirlo. ¿Cómo es? No se puede replicar. Y un Joao Pedro que el año pasado yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue de los mejores jugadores del año. En cuanto a regularidad más o menos y esa sorpresa de decir, coño, un jugador que venía aquí como rotación, si eso, se ganó el puesto a base de también lesiones de compañeros y demás, y era muy difícil sacarlo. Luego, en el playoff desapareció. Saben muy por qué. Y desde entonces no está contando tampoco para Joseba lo suficiente. Y para mí es un jugador que lo veo muy aprovechable en ese centro del campo y un perfil incluso un poquito más adaptado a ese pivote defensivo que algún otro, como a lo mejor podría ser Easy, aunque Easy lo intenta, ¿eh? Hay partidos que sí que le he visto recuperar más balones. Sin embargo, el otro día contra el Villarreal. Kevin Palmer creo que es un perfil parecido a lo que puede concordar mucho con lo que pide Echeverría, ¿no? Un poco de primero tiene ese toque a veces también de magia, de ir para adelante, al fin y al cabo también es un media punta que se ha ido echando para atrás, pero que tiene ese también pulmón para echarse la carrera para atrás, para ir a presionar. Creo que ya lo vimos contra el Torremolinos, que tuvo una jugada así parecida volviendo para atrás. Tiene ese pulmón de, a veces, como se dice ahora, ese box to box, por así decirlo, que a mí la verdad que me gusta, sobre todo ahora es cuando tiene que aparecer, ¿no? El gol tiene que darle motivación. Yo creo que lo dije la semana pasada, que no me estaba gustando su inicio de temporada porque no lo veía motivado, y ahora es cuando tiene que dar el paso adelante. No sé si va a ser titular, porque a lo mejor no es titular, o sea, no se lo gana en el próximo partido, pero a lo mejor creo que puede ser incluso una opción para la media punta. No sé cuánto tiempo va a estar lesionado Schalke, pero puede ser una opción para estar ahí arriba. Si ya has visto que no te funcione, oye, mételo, y es un jugador que también te puede ayudar en el centro del campo, lo que es bajar unos metros y ser ese tercer centrocampista. Yo de hecho lo puse en mi alineación, en mi propuesta de alineación puse a Joao Pedro de media punta.
Porque es eso, lo que tú dices, necesitas más creación en la fase intermedia del juego. Ya no tanto ese último pase o ese tiro desde fuera o esa llegada que te puede dar de Kain. Claro. Creo que el problema viene más en la fase intermedia, en ese Claro, pero superar es como líneas. tú has empezado a decir justo, Antonio, que viste a Valver bien cuando veía a Valver pues con un escudero, que era Antonio David, por así decirlo, que le da más oxígeno, Pero más si metes libertad. tres en el Pero es medio, que igual se que le vayan pasa- alternando Claro, el que sube o el que baja, claro. a eso me refiero. Pero igual que le pasa a Valver, le pasará seguramente a Easy, Y a le Mollita pasará incluso. seguramente a Mollita, claro. Entonces la clave es que está en el medio del campo. Yo creo que todos los programas, hasta que el Murcia no juegue un buen partido en el medio Vas del campo, diciendo- van a terminar Va a dar todos en el medio del campo. Pero es que es verdad, si no tienes un pivote puro, que defienda, que haga de escoba, que haga el juego sucio, puro y duro, el resto de jugadores no van a tener esa libertad para poder encarar, para jugársela, porque van a estar más pendientes de decir, coño, no puedo ir para adelante porque tengo que ir luego para atrás. Entonces, tampoco tengo esa libertad. Y es que a mí me da la sensación eso de lo que dije la semana pasada, de que se van a ver suplidas carencias a lo mejor que puede tener Cristo cuando va hacia adelante o David Vicente cuando va hacia adelante, que luego se les ve un poco flojo en la parte de atrás, cuando haya alguien que pueda hacer cobertura en condiciones. Que es que estamos llegando tarde prácticamente a todas las coberturas. Por ejemplo, lo que pasó el otro día también, muchos balones largos a Alex Rubio que no lo ganaba, pero molestaba a Anchón lo suficiente como para que Anchón despejase un poco corto y la distancia con el centro del campo era enorme. Y ahí nos ganaban la espalda y tenían segunda jugada ya en nuestro campo. Entonces, yo creo que necesita eso, tener a alguien más, casi un tercer central en defensa, que te pueda dar esa estabilidad. Y bueno, a partir de ahí yo creo que el equipo crecería muchísimo, tío. Sí, hemos dicho un nombre que no hemos hablado del otro equipo, pero es que lo que te has dicho, se tiraban balones simplemente que teóricamente Para que son despejes, molestase. pero seguramente, exactamente, que jugaban así, buscaban la espalda y molestaban, la segunda jugada la ganaban y ya se plantaban con el equipo allí. Tampoco hacían el Villarreal ver unas posesiones larguísimas, sino jugaban fácil, si intentaban jugar una jugada y le salía bien, perfecto, pero es que prácticamente le salió todo bien, la transición le vino rápido. Y ahí me dan miedo un poco los filiales, ¿no? Porque llevamos los dos partidos contra el Atleti y contra el Villarreal B que hemos sufrido. Todavía queda Sevilla, queda Betis. Creo que no queda ninguno más. ¿Será Yo el creo que resurgir de Antonio Toral? Calla, calla. De Entonces, momento, nos faltaba ni un ya. comentario bueno desde Sevilla, ¿eh? La verdad. Sí, hasta que venga Murcia. Entonces, Por sí, lo cierto, de siempre. lo que estaban diciendo en el chat, lo tengo aquí abierto en el móvil porque no me acordaba de su nombre. Alassane Diatta, el 8 del Villarreal, el centrocampista ese jugador es carne de primera división, 100%, como ha dicho Rafa. Se hizo un partido tremendo, ¿eh? Son los típicos jugadores Sí. que disfrutas ahora, pero sabiendo. Es más, te dan rabia porque sabes que a lo mejor no terminan la temporada en el B y sí en el primer equipo. Es Y probable luego que juegue algún partido, sí. juegan contra el resto menos. O sea, juegan contra ti, pero contra el resto no. Entonces dices tú, pues es que así no. Y A mí bueno, me moló mucho Quintero, ¿eh? La zurda tuvo una, creo. No sé, me gustó. Simplemente me gustó el detalle ese, pues me gustó, simplemente. nos notamos, ¿vale, Javi? Bueno, más allá de esto, Quintero. con vuestros votos habéis elegido al MVP de Sport Business World, que en este caso ha sido Pedro Benito, que justo sale con Diata aquí en la foto. Pedro Benito, que bueno, siempre está ese equilibrio, ¿no? Entre calidad y entrega. Siempre está ese debate. Mucha gente dice que no tiene ese nivel, a lo mejor como para ser extremo titular en el Real Murcia, pero es que yo creo que suple muchísimas cosas solo con la cantidad de esfuerzos que hace. Es un jugador que siempre mira la portería, siempre intenta ir hacia adelante. Y bueno, en este partido se le vio, sobre todo la primera parte, para mí fue uno de los mejores. Es que cualquier jugador que hablemos se va a decir que la primera parte fue mejor que la segunda, pero porque el Murcia Sí. jugó mucho mejor la primera que la segunda, ¿no? Muy bien. Pero eso, que se le vio, tuvo un par de ocasiones, también un par de pases bastante decentes. Y bueno, pues MVP de Sport Business World que habéis elegido vosotros. Para mí, bueno,
los otros 3 que pusimos en la votación creo que estaban bastante bien también. Tanto Mier como Mollita como Cristo creo que pusimos. Es verdad lo que decimos de todo, lo de primera parte, pero es que Cristo creo que fue el que más se desinfló de esas opciones. Y bueno, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que merecido? Sí, es que, a ver, Pedro Benito no es que se lo merezca siempre, pero es que siempre es de los jugadores que lo ves y te dan ganas de darle el MVP porque se lo deja todo, anima al equipo, es el pulmón que necesita el Real Murcia, por ejemplo, para tener que estar en el minuto 94 presionando, teniendo que ir arriba, que aunque era complicado tenerla en el minuto 95. Es verdad que posiblemente no tenga el gol que todos queramos, porque al fin y al cabo pues no lo tiene. Oye, ojalá me cae la boca y la siguiente jornada meta 3, pero son cosas que necesita. Veremos si esta jornada o va cambiando de posiciones y lo vemos de extremo izquierdo, lo vemos de punta, pero al menos de extremo yo creo que es donde le veo más cómodo, la verdad. Sí, porque al final te puedes desgastar y a él le viene muy bien el desgastarse. O sea, el presionar en banda no es lo mismo que presionar siendo el referente ofensivo porque no puedes presionar tanto. El banda se puede apoyar más al lateral. En la banda de Pedro Benito no suele haber nunca problemas con las subidas del lateral en la mayoría de casos, luego siempre hay excepciones. Pero a mí, digamos, yo coincido siempre, Pedro Benito para mí, junto a David Vicente, son los jugadores que nunca se le puede reprochar prácticamente nada en ningún partido. Son jugadores que sabes que han dado el todo por el todo y que si han cometido algún fallo ha sido por cosas del fútbol, más que por otra cosa. Y quien diga que no tiene calidad no es Zidane, pero a mi gusto, el gol que metió el año pasado en Marbella, No es ese Zidane, gol, ¿sabes? Te lo firma Cristiano Ronaldo. no es Zidane Perfectamente. ni Maradona. Bueno, se suscribe por aquí Mac Pollo, muchísimas gracias, 4º mes con el Prime. Dice que muchos de los que están matando ya al equipo el año pasado callaban con muchos partidos mucho peores. Y dice que calma, que subimos en abril. Esperemos que sea cierto lo que dice Mac Pollo. Gracias, tío. Y sí, a ver, es que yo creo que lo bueno de tener a Pedro Benito en banda es eso que has dicho de la ayuda en el lateral. Si es que otro extremo del equipo no hace eso. Aunque Álvaro Bustos creo que sí que se le ve bastante sacrificado en ese sentido. El año pasado, por ejemplo, Toral y Carlos Rojas abusaban Ninguno de los mucho dos. de eso. Abusaban mucho de eso. Y la banda izquierda era, vamos, veía a Fran Fernández en la banda y su cabreo siempre iba para ellos. Como aquel día que cambió a Rojas y todo, de Después cómo lo de estaba entrar, haciendo, sí. me refiero. Al final lo importante es tener un extremo que te ayude también en defensa y más en un estilo de juego como quiere ser el de Echeverría, que todavía no es del todo. Y otro nombre que no tuvo mucho trabajo, pero que salvó en una muy clara, es Gazzaniga, que tuvo una, creo que fue en la segunda parte, que estaba solo el delantero del Villarreal y le Lo sacó peor buen fue la pie, creo. Al menos sensación yo de hastío en la desde grada, AT lo vi la que pérdida sacó de un la buen pie. ilusión viendo Hay el que mismo nombrarlo partido también otra porque vez. recordamos que se le dieron muchos palos en la primera jornada, pero yo creo que mínimo gracias a él sacamos un punto. Por Que cierto, parece una tontería. de Gazzaniga en la primera parte me dio un susto con la salida esa que casi se carga a Sí. un jugador del Villarreal. Bueno. Bueno, muchísimas gracias Rafa, 23 mesazos con el Prime y dice que lo peor fue la sensación de hastío en la grada, la pérdida de la ilusión viendo el mismo partido otra vez. Estoy un poco de acuerdo en que la grada estuvo muy Vamos. apagada, fue una sensación muy rara, yo de hecho ni celebré el empate, estaba cabreadísimo, digo, pero que este partido está siendo una mierda. Sí, sí. Le pegó una patada a la valla, surrealista. Y se suscribe también Nacho Ayuso, 10º mes con el Prime, muchísimas gracias Nacho. Y es, o sea, es verdad que el partido fue como una sensación de decir, que se acabe esto ya, tío, vamos a la semana siguiente. Pero bueno, al final consigue sacar ese punto que, oye, todos los puntos valen. Es verdad que hay dos vertientes aquí, ¿no? Ver las cosas. Tenemos la vertiente de calma, estamos todavía en septiembre, la temporada es muy larga, quedan muchos puntos por disputarse. Y esto se puede remontar perfectamente. Que estoy de acuerdo en gran parte de esa afirmación. Pero luego también tenemos la otra vertiente, que es los partidos de septiembre cuestan los mismos puntos que los partidos de abril. Y luego en abril nos entran las prisas, como nos ha pasado estos 2 últimos años. Entonces,
no sé vosotros por dónde vais en esas dos vertientes, porque es que yo creo que no se puede estar al 100% de acuerdo con ninguna de las dos. O sea, creo que las dos tienen cierta razón. A ver, es que paciencia, yo siempre digo que hay que tener paciencia, sobre todo en los inicios de temporada. Más teniendo en cuenta, sobre todo, que estás teniendo muchas bajas en todas las posiciones, en todas las líneas. Entonces hay que tener paciencia. Todavía no hemos visto el verdadero Real Murcia, no hemos visto detalles y destellos de lo que quiere Echeverría, pero hay que tener paciencia. Hay que esperar a que se recuperen efectivos. Por ejemplo, que Antonio David, como dijo Echeverría, pues recupere unos kilos que ha perdido con el tema del virus, que coja ese ritmo competitivo, porque ya hemos visto cómo puede explotar tanto Palmer como en su momento podrá hacerlo Mollita. Entonces hay que tener paciencia. Las ligas no se ganan en septiembre, los puntos van igual ahora que en mayo, entonces hay que tener paciencia. Luego también hay que ver cómo se enfrenta a los equipos de arriba, a los equipos. Aún no ha venido ningún equipo fuerte, por así decirlo, como vino esta semana el Cartagena Hércules. Así hay que tener paciencia, hay que recuperar a la gente, hay que recuperar sobre todo la confianza, que no haya ningún tipo de miedo y arriesgarse, pero es verdad que también hay preocupación, porque escucha las ruedas de prensa, el propio Echeverría es muy agresivo, muy intenso Muy crítico, con su forma sí. de juego y en que le crean, exactamente, eso también es muy bueno, pero hay que tener paciencia, y en el momento en el que se recuperen y entre todos los efectivos, pues ya hablaremos, pero mínimo que tengamos un centrocampista que, por lo menos lo que yo pienso, que tengamos un centrocampista que tenga un perfil defensivo como puede ser Antonio David, y ahí veremos las cosas de verdad. Y sobre todo que ves la tabla clasificatoria y nunca te puedes comparar, ¿no? Porque tú tienes que tener tu juego, pero ves que los equipos no están formados ninguno. O sea, ahora mismo, quitando el Tenerife del grupo 1, el resto de equipos no. Sí es cierto que unos juegan mejor, otros peor, pero la mayoría no tienen esa solvencia que sí van a tener a lo mejor en diciembre, enero o febrero. Entonces, y de igual manera que los puntos, porque los puntos valen lo mismo ahora que entonces, pero las dinámicas nunca van a ser las mismas. Porque tú, igual que ahora mismo te vas a ver a un sanluqueño que le empata al Ibiza en casa del Ibiza, que si el sanluqueño, por cualquier cosa, sanluqueño quien sea, va último en abril, pues no te va a jugar con la misma intensidad que te juega ahora un equipo que a lo mejor luego está abajo y tú estás luchando por cosas más arriba. Y además el hecho de que tu estilo de juego va a ser muy diferente a cómo es ahora, porque eso es así siempre, aunque el entrenador sea el mismo de hace 15 años, tu estilo de juego va a variar por tu forma física, por tu manera de conectar con los jugadores y todo eso suma. Yo creo que, como dice Javi, la paciencia tiene que ser, vamos, obligatoria, sobre todo porque ya hemos visto que sin paciencia las cosas no salen. O sea que por lo menos vamos a darle un voto de confianza a la paciencia. Claro, y aquí entra el siguiente debate, que es ¿hasta cuándo? ¿No? En plan, porque es Hombre, que lo que ha dicho claro. Ladislao Cubata, dice, se puede tener paciencia, pero hay que ver una evolución que de momento no se ve. Y es verdad. Porque es Sí. que el equipo, lejos de mejorar, este partido ha sido el peor de todo. Entonces, El año pasado, por ejemplo, es cuando ves te pongo el ejemplo del año la pasado. El año preocupación. pasado ganaste 0-3 al Alcoyano y ganaste aquí 2-0 al Mérida y además jugando, que decías tú, vaya partidos. Pero claro, al final esos equipos no estaban muy formados. Tú a lo mejor sí tenías un poco más de formación porque conectaron los jugadores mejor antes o mejor después, pero el equipo, lejos de ir de abajo arriba, fue de arriba a abajo. Entonces yo creo que eso también te puede hacer el poco a poco ir evolucionando y con un tío tan exigente como Echeverría, pues yo creo que la inercia irá para arriba. A lo mejor luego me equivoco, pero eso, perdona. No, luego también hay que saber, dentro de ese colchón de saber decir hasta dónde hay que tener paciencia, también entra. Es que yo soy muy crítico y tuvo mucha importancia lo de las lesiones, porque es verdad, al fin y al cabo no tiene mucha diversidad, muchas opciones en diferentes líneas, y es lo que hay. Si me dices que no tiene una buena racha o está en una mala dinámica y tiene todo el equipo disponible, pues ahí sí que te empiezas a preocupar. Pero si te das cuenta que entra un perfil y cambia el partido, entra otro y empeora, o entra otro y lo mejora, al fin y al cabo hay que tener esa tranquilidad para poder decir, oye, en vez de darle 4, 5, 7 partidos, vamos a esperar a que se recupere, y si con este jugador el equipo no mejora, pues a lo mejor sí que hay que empezar a pensar cosas malas y a empezar a mirar a otro sitio. Pero de momento tranquilidad, las lesiones están lastrando al equipo. Creo que pocos equipos, si no me fallan, leo yo por ahí,
tienen tantas lesiones como nosotros, así que tranquilidad y paciencia. Aunque aquí cueste, aunque aquí en la Murcia, condomina en general. cueste, Sí, sí. en Murcia cueste, pero hay que tenerla, de vez en cuando hay que tenerla. Yo creo que un espejo en el que mirarse es el CB Murcia, el Lugan de baloncesto. Que, vamos, cuando llegó Sito Alonso, vamos, lo querían quemar en la catedral, ¿eh? Y mira, con paciencia y tal, llegaste a ser subcampeón de liga, vamos, nadie se imaginaba que Lugan pudiese llegar a eso. Y de hecho, el año antes del añazo, estuvieron a punto de, vamos, lo querían largar como fuese. Me refiero al sector más exigente. Y mira, luego. Mira, dice Miguel Ayala aquí en el chat que dice que la frustración también viene porque es como el segundo año del proyecto en cuanto a plantilla, que han seguido muchos jugadores, que debería haber esa sinergia, no sé qué, y que tras mantener ese bloque y una pretemporada larga, podíamos esperar que se empezase con mejores sensaciones. Entonces, claro, es verdad, es que todos teníamos unas expectativas de que el Murcia empezase un poquito mejor y más viendo ciertos momentos de pretemporada, ese partido contra el Elche también, que yo creo que a todos nos generó unas expectativas que de momento no se están cumpliendo, pero bueno, no sé, también dice Sito Gil aquí, paciencia después de 12 temporadas en tercera división del fútbol español. Hombre, ya. Creo que hay que olvidarse un poco de esa imagen de el Murcia, el rey de segunda. A ver, aquí nadie se pasea. Dudo ni que el Tenerife que va volando se vaya a pasear en la categoría. Son casos muy extraños, los casos estos de tener un líder destacado. Entonces aquí hay que competir, aquí hay que mancharse los pantalones, aquí hay que bajar al barro y a ver qué pasa. Porque te puede ganar cualquiera y te puede ganar cualquiera. Claro, volvimos a nacer hace 2 días, como el que dice. O sea, el compararnos al Murcia de Samper, que esa es otra, porque nos estamos comparando a un Murcia que siempre estaba por encima de sus posibilidades y pasó lo que pasó por estar por encima de sus posibilidades. Y yo creo que ahora que se están haciendo las cosas bien, todos firmábamos en 2018 estar 15 años más en tercera división si hacía falta, que no digo que no conformemos con eso. No, pero obviamente que cada también temporada no es hay, un mundo y hay que ir con un objetivo claro, a cada temporada. pero que no hay que olvidar de dónde venimos también. Que eso de ser tan exigentes, nosotros que sabemos lo que es pasar penuria y pena y estar a punto de morir, pues también yo creo que esa paciencia también forma parte de eso. Es un debate también muy recurrente en Oviedo, por cierto. Que como ahora están en primera, dicen, no, es que hace no sé cuántos años estábamos en tercera y la gente, están las dos vertientes, la gente más exigente y la gente más de decir, oye, cabeza, que hace X años no sabíamos ni si íbamos a competir. Y bueno, no sé si queréis decir algo más o pasamos a la clasificación y los resultados. Yo quería sacar un tema que no sé si Javi va a querer hablar mucho, de que se ha llevado unos cuantos palos en Twitter por sacar una información que yo creo que está bien sacada. Me refiero. Lo del tema médico. del médico. O sea, yo creo que si las cosas se hacen mal, el problema no lo tiene el que lo cuenta. Lo tiene el que lo ha hecho mal. Lo hace. Entonces, creo que si queréis hablamos un poquito de eso. Tú, bueno, Javi, sobre todo, cómo le ha afectado. A mí, hablando feo, me ha soplado un poco, no te voy a mentir. Yo cuando lo leí me reía y dije, si un momento me está mirando a mí, en vez de no mirar a la persona o al club, pues, digo en general, por no sé quién lleva ese tema, de tener que mirar las fichas y demás, pues es su problema, pero no el mío. Entonces, yo creo que el Murcia pues ahí tiene que estar pendiente. Es verdad que habrá que saber cuánto se tarda en tramitar una ficha o cuánto no. Si a lo mejor eso lo han hablado con el árbitro y el árbitro ha dado el visto bueno, eso no sabemos lo que hay entre bambalinas, nosotros no estamos ahí presentes y demás, pero al fin y al cabo es una cosa que, claro, que al fin y al cabo, oye, si imagínate que el Villarreal B se pone tonto y lo impugna al partido por ese tema. Hombre, es que lo van a impugnar por tu culpa, por ponerlo. Exactamente. Va a poner tu tweet, ¿sabes? Como... Mira, aquí tenemos pruebas. Que lo puso el Rafa de Murcia. Entonces, al fin y al cabo, no sé, yo al menos pienso que un club tiene que corregir también ese tipo de cosas. Y igual pienso lo mismo, que ya no te digo en un partido, sino en un estadio, en las afueras del estadio, en el campo del terreno de juegos, y me gustaría que los clubes le hiciesen las cosas bien.
Y menos que puedan perder un partido. Imagínate que te impugnan el partido y pierde el ascenso directo por un punto. Ahí lo tienes, una tontería, al final es que es una tontería, pero al igual pasó con Cherisev en el Real Madrid, igual que pasó en el partido, no me acuerdo exactamente, creo que fue un equipo de primera división que se puso un portero sub-23, ¿no? Al fin y al cabo. Pero, no sé, son detalles mínimos que te pueden contar puntos y partidos. Totalmente. Si las cosas se hacen mal, hay que reconocerlo. Igual que si se hacen bien también, pero, o por lo menos denunciar públicamente que esto ha pasado. Imagínate que hubiese sido el Villarreal el que hubiese hecho. Estaríamos, vamos. Te dan aplausos todo el mundo por sacarlo, ¿sabes? Claro. Claro. Sí, es verdad. Y luego de hecho, que hay que no tener médico, o sea, lleva sus multas. Creo que lo más exagerado, que ya muy reiterado que no lleven médico, acaba con que te quiten 3 puntos. Ya le pasó a la Unión Atlético, que todavía sigue viva hace 2-3 temporadas, creo que fue en tercera federación. Entonces hay cosas que hay que tenerlas en cuenta, que no se te acabe liando. Bueno, la Unión ahora en Málaga, ¿no? Sí, pero juega aquí. Pero sigue jugando en... Unas cosas rarísimas, ¿verdad? El infrafútbol me encanta. Por eso hay que saber de dónde venimos, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al tema de la clasificación y los resultados. Vale. Bueno, en cuanto a a resultados, perdón. Ibiza 1, Antequera 1, Sanluqueño 1, Teruel 1, Cartagena 2, Hércules 1, Eldense 1, Sevilla Atlético 0, Tarazona 0, Marbella 0, Europa 2, Nastic 0, Alcorcón 1, Torremolino 1, Algeciras 1, Sabadell 2, Betis B 0, Atlético de Madrid B 2 y Real Murcia 1, Villarreal B. Y luego en cuanto a clasificación, pues tenemos la sorpresa de momento de la temporada, que sería el Europa, que ha empezado bastante bien, 2 victorias, 2 empates. El único que le puede pasar sería el Cartagena, que tiene todavía pendiente esa segunda parte y un trocito de la primera contra el Sabadell. Y bueno, luego Ibiza, Eldense, el propio Cartagena y el Alcorcón cierran el playoff y nosotros nos situamos en el puesto número 11 según esta página. No sé luego si según Primera Ref estamos en otro... Sí, 11, ¿no? Que no bajen de más. Los... de todos los equipos de la liga, quitando el Cartagena, que es el único que puede hacerlo, ninguno ha ganado 3 partidos de los 4. 3 de los 4. Estoy diciendo que como mucho han ganado la mitad. Como muchísimo. O sea, la igualdad también hace sus cosas. Si tú ganas 2 partidos... Esta categoría es muy perra. Claro. Por eso no te puede dar por muerto cuando pierdes 4 partidos seguidos, o como cuando el Ibiza, después de jugar aquí y ganarnos, tuvo una racha pésima y aún así estuvo cerca del ascenso. Igual que, o sea, pierdes 4 partidos, no pasa nada, porque si ganas 3 luego vas a estar ahí. Lo que pasa es que hay que ser muy regular en la liga. Hay que ganar 3. Yo no sé cuándo lo hemos hecho eso, pero creo que nunca. Esa estadística el otro día la iba a sacar yo. Si ganábamos este partido la sacaba, pero no, al final no había suerte. Pero luego hay que tener paciencia, porque viendo la clasificación está el Betis Deportivo último con Javi Medina, que era muy buen entrenador y de momento va colista. El Hércules, que tampoco suena, aunque hay riesgo de que se vaya a Torrecilla, pero de momento no hay eso. Nasti, que sí que ha salido, no sé si se ha hecho oficial o no que iba a salir el entrenador, pero hay equipos que yo creo que 3 mínimo, que era, yo al menos ponía a Betis, Hércules y Nasti, los ponía por arriba y están los 3 en descenso. Luego el Europa, por ejemplo, yo creo que en principio se debería desinflar más adelante. Debería. El resto de los que están arriba sí que los veo ahí. Ibiza, Eldense, Cartagena y Alcorcón creo que son equipos que van a estar por ahí. Y bueno, pues nosotros de momento en tierra de nadie y esperando eso, 3 victorias seguidas, como dice Ajo. Sí. Ojalá 2 y luego ya vemos la tercera. Claro, el Europa está sacando ahora muchos puntos en casa. En enero, si no me equivoco, cambian de campo, ¿no? Debían. Según la federación, deben cambiar de campo.
Claro, luego ya llega justo después del el sábado por la noche hablé con un amigo, digo, supuestamente deben cambiar de campo. También se dice que tienen que tener un mínimo de espectadores y los campos de los filiales no tienen ese tipo de campos. Así que, Mm. pero Sí, eso, pero al ser filiales a lo mejor tienen menos exigencias. Lo que tendrían que hacer es irse a tomar por culo todos los filiales y ya está. Con todo así el que hasta respeto. enero va a estar complicado, hasta enero va a estar complicado ese campo. Sí, es que Que no sé es cuándo le toca al encerrona, Murcia, ¿eh? pero Es encerrona Yo aquello. tampoco. Es polideportivo literal, ¿eh? bueno, El al Murcia le polideportivo toca del ya Ronin FC. en el campo nuevo. No, menos mal. Mejor. Se Le supone. toca la Debería. jornada 34. Vale, pues como no esté en la jornada 34 hecho el campo ya. Ya. Bueno, Ya. pues la porra, si queréis. ¿Cuándo jugamos? ¿Horario? Domingo 6. Domingo a las Domingo 6. a las 6:15, de hecho, Mm. contra el Algeciras. ¿Cómo veis el partido? Por la tele. ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. No, ahora en Bueno, serio, venga. eh, 1-0 en Vena, 0-1. 1-0, Gol dice. de. Qué susto me ha dado, tío. 0-1, gol de Cristo Romero. Ojo. Cristo Jesús. Ojo. Yo le tiro 0-2. Joao Pedro y Pedro Benito. Dúo de Pedro. Yo voy a decir, con todo el dolor de mi corazón, 1-0 para el Algeciras. Con gol de Johnny Álamo. Acabo de buscar la plantilla del Algeciras, Eso te iba a decir. pero creo que perdemos. Por desgracia. Pero veremos. Pero Lo tenéis ahí en el espero que chat. no, ¿eh? Tenéis en el chat para ponerlo en nuestro Twitter. Y nada, poquito más que añadir, ¿no? ¿Queréis decir algo más? ¿Algún temita más que queráis sacar que se haya quedado ahí en el tintero? Estoy La pensando, porra pero de no. Juanqui me gusta también. 36-2. Perdemos. Sí. Sí, porque 2 goles fuera de casa está bien, dentro de lo que cabe. Es verdad, Onda Regional ha sacado más noticias sobre la ciudad deportiva, pero yo, sinceramente, por más noticias que vea de la ciudad deportiva, yo no me creo nada, ¿eh? ¿Qué tal ante la ciudad deportiva o el campo de la Europa? Uf. Duelo. Que yo he leído que decían, creo que era febrero o marzo, tenéis 4 campos. Ahí Es que hecho. de momento estamos muy verdes. Porque yo no sé la de noticias que han salido de en breve se comienza la construcción, en breve tal, Y, está planeado y- que empiece y esto, inmediatamente. la concejalía de Vox de Murcia ha salido, porque ha emitido un comunicado diciendo que el PP ha cedido los 100.000 metros sin garantías ni procedimientos. Que luego es lo típico que no sabes tú por dónde sale eso, pero que salga un partido a decir eso también tiene su aquel de decir que esto puede ser más largo de lo que parece. Y si ya parecía largo, La cosa. A ver. Por cierto, una persona acertó en la porra que pusimos en Twitter. No acertó el goleador del Murcia, sí el del Villarreal. Y acertó el resultado 1-1, que fue Pezuco97. Y a ver si esta semana acierta alguno de los que por ahí por Twitter. Juanqui. Así que yo creo que acertamos mucho el goleador del Villarreal, ¿no? Sí, por lo que sea. Creo sí. que ahí. Pleno. No sé. ¿Algún temica más? El tema del plan de reestructuración nuevo, no hay nada nuevo, ¿verdad? Nada, creo yo. De momento, tranquilidad. A ver, estamos. No, y sí. Y no ha dicho Onda Regional también, o no sé qué medio, que se ve que iba para largo también, que iba a retrasarse un par de semanas más o algo de eso. Mira, tenemos aquí a Juanqui que dice que el Imperial empató
en los últimos minutos, iba segundo. Y metió Seidán. Sí, creo que fue en el 90 u El 89. 90, sí. Y pues poquito más, no sé, el División de Honor, ¿sabéis el resultado? ¿No le ganó al Elche? No sé, no Vamos a tengo ni esperar idea. a que nos lo diga Juanqui. 2-2. 2-0. Me imagino, Ahora yo me 2-0. imagino a Juanqui. Claro, yo Me sabía imagino a que Juanqui. han sido. Mira, A mí me dijeron, el Murcia ganándole al Elche en el Imperial, tal, no sé qué, en plan. 2-0. Que había proyecto. Mira, nos saca aquí Ladislao Cubata el tema de lo de Miguel Martínez. Creo que aquí hay bastante desconocimiento por parte de la afición de que Miguel Martínez en plan, tiene un palco en Nueva Condomina, su empresa sigue siendo la que limpia el estadio. En plan, Miguel Martínez en ningún momento se ha desvinculado al 100% del Real Murcia. Lo que pasa es que pues, no salía en fotos. El otro día sale en una foto como un patrocinador más, creo, y aquí se lía la de Dios. No sé, al final es verdad que creo que es algo un poco complejo porque creo que fue como la cabeza de turco de una época un poco convulsa. Pero bueno, sí que es verdad que como pasó con la publicidad de los Galvez, como que se te revuelve un poco Claro. los fantasmas del pasado. Sí, al fin y al cabo la diferencia, como tú has dicho, es que él ya estaba. No es algo nuevo, Algo o sea, nuevo, no es alguien exactamente. que se va a meter ahora. Entonces, pues al final es lo que hay. Y Pero luego bueno, creo que entiendo también. las dos partes. Creo que también la gran diferencia es la directiva que hay ahora con la que estaba antes. Ahora creo que hay Hombre, muchos movimientos, por no decir todos, que lo hacen con buena fe de cara al futuro y en aquel momento, pues bueno, todos sabemos lo que había y que no había nada bueno. Entonces, creo que nada de lo que está pasado, ni lo que pasó en su momento que cambiaron, Justificado. echaron al patrocinador, ni nada, porque creo que vaya hecho por algo malo. Todo lo contrario, creo que buscan el bien del club y ya está, simplemente tranquilidad, calma. Cabeza, Que estamos todos aquí muy acelerados. tranquilo, cabeza. Bueno, señores, pues poquito más que añadir. Muchas gracias a todos los que se han pasado, en especial a los que se han suscrito, como siempre decimos, que en este caso habéis sido unos cuantos: Nacho Ayuso, Rafa K8, Mac Pollo, Torrano, Ismaelicho, Víctor Tárraga, Racref, y por ahí vamos. Y muchas gracias a vosotros por pasaros. A ver si la semana que viene volvemos con una victoria, porque ojalá. lo digo todas las semanas, ¿no? Pero Sí, alguna será. Una caerá, macho. pues eso, nos vemos la semana que viene. Esperemos que con una victoria. Adiós.